Hola familia, es un gusto saludarles y que juntos meditemos en la palabra de Dios en Mateo 26, versículos 69 al 75, y el tema del tiempo con Dios es vergüenza y quebrantamiento. Acompáñenme. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. En estos versos vemos la negación de Pedro. Pero antes de llegar a este momento, Jesús le advirtió a Pedro esto que le ocurriría. Pero Pedro estaba seguro en sí mismo. Aún siendo advertido, no se puso a orar en el Getsemaní con Jesús, sino que durmió. Esto nos muestra que debemos tener oídos prestos para escuchar su voz. El Espíritu Santo aún nos sigue advirtiendo de peligros en este tiempo, y su palabra está allí para indicarnos qué hacer. Jesús les pidió que oraran para no entrar en tentación, porque sabía que enfrentarían opresión y situaciones difíciles como esta que Pedro estaba enfrentando. Dios nos da el recurso de la oración y nos hace el llamado a ser constantes en oración para aprender a depender del Padre, para fortalecernos y para poder resistir al diablo, porque no podemos depender de nuestras fuerzas humanas si el enemigo al que estamos enfrentando es espiritual. Al mismo tiempo que Pedro estaba enfrentando esta opresión, Jesús, por otro lado, también se encontraba bajo esta misma circunstancia, pero fortalecido por su tiempo de oración y su relación con el Padre, pudo cumplir con su misión. Por otro lado, vemos que cuando Pedro estaba entre la gente fue reconocido 3 veces como un discípulo de Jesús, porque aún su manera de hablar le descubría, así le dijeron. Y este es el verdadero reto del cristiano: parecernos a Jesús y que la gente pueda identificar a Jesús en nosotros. Y es que entre más tiempo pasemos con Jesús, meditando en su palabra, orando y adorando, contemplando la persona de Jesús, nos vamos formando a su imagen. Nuestro espíritu tiene la cualidad de formarse a la imagen a la que es expuesto. Y aquí vemos este crecimiento en Pedro de parecerse a Jesús, porque él estuvo expuesto a Jesús por mucho tiempo, y que lo distinguieran como un discípulo de Jesús. Y aunque él en su momento no vio que era un privilegio, sino como un peligro para su vida, porque su espíritu no estaba fortalecido y tenía miedo. Y así vemos que el Señor nos creó a su imagen, no solo en lo físico, sino que Él nos está formando también en el espíritu a su imagen, porque Él quiere que nos parezcamos a Él en todo aspecto, así como un hijo se parece a su padre. Ante el temor de Pedro a las acusaciones, pensó que le traería también a él posiblemente sufrimiento y muerte, y queriéndose defender, dejó de ver por un momento a Jesús. El miedo se apoderó de sus palabras, maldiciendo y jurando no conocerle. Versículos 74 y 75 dicen: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo me negarás 3 veces», y saliendo fuera lloró amargamente. Las lágrimas de Pedro no solamente fueron lágrimas de remordimiento, indican una verdadera tristeza y un arrepentimiento sincero de su pecado.
Este arrepentimiento hizo posible la restauración de su comunión con Él. Y más adelante, cuando Jesús resucita, se les aparece a sus discípulos. Pero para Pedro fue un encuentro con Dios misericordioso y amoroso, que restaura relaciones y que está disponible para todos los creyentes arrepentidos. Pedro, después de tener toda esta experiencia amarga y este aprendizaje, él mismo nos enseña la importancia de la oración al escribir su primera carta en el capítulo 5, versículo 8. Él nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y vamos a terminar con una carta a Dios. Dios mío, confieso que por momentos siento tanto temor como Pedro cuando negó conocer a Jesús. Deseo ver con los ojos del Señor la gloria de la resurrección detrás del sufrimiento en la cruz. Cúbreme con tu gracia para que ninguna circunstancia adversa termine negándote, ya sea en palabras o en obras. En el nombre de Jesús, amén. Familia, que tengan un feliz inicio de semana y les invitamos a aprovechar bien este tiempo de vacaciones para meditar en la obra redentora de Jesús en familia. Que Dios les bendiga.